Bueno, entonces en el video voy a hablar de las dinámicas de las organizaciones. Estas dinámicas consisten en el manejo de los procesos administrativos y los ciclos administrativos para que una pequeña empresa logre ser pues una gran empresa. Es como la importancia de estos procesos y de cómo implementarlos y aplicarlos, la planeación, la organización, la dirección y el control. Escogí tres historias que son la del Hospital San Vicente de Paul, James Lewis y Google. Realmente son historias muy largas, voy a tratar de abreviarlas lo más que pueda. En cuanto a la creación del Hospital San Vicente de Paul, fue fundado por Alejandro Echavarría. Alejandro Echavarría fue una persona que tuvo un sinnúmero de negocios. eh, Era demasiado pensador, entonces creó bancos, tuvo una empresa que creo que fue Pintuco, bueno, tiene mil cosas y tenía demasiado dinero. Eh, Él hace la propuesta de crear el Hospital San Vicente de Paul, dado que en Medellín solo existía un hospital que era San Juan de Dios, que era un hospital muy pequeño y con bases de medicina francesa. O sea, solamente era como tratar de que la persona en el momento estuviera bien, pero no se avanzaba más de ahí. Se conforma una sociedad para poder desarrollar el proyecto. La planeación se da desde la evolución de la sociedad y el crecimiento de la población. Como incrementa la población, asimismo incrementa la demanda de atención de salud. Medellín se convierte en la capital y asimismo empieza a llegar y a ir gente, es un constante ir y venir de personas, dado también por el ferrocarril. El ferrocarril se convierte en un medio de transporte que lleva y trae mucha gente, que hace que el comercio evolucione, pero que asimismo muchas otras cosas también se afecten. Y empiezan a verse las epidemias, ya que es un ir y venir de personas sin ningún tipo de control. Otra de las cosas que causaron como la motivación para que esta persona creara este hospital fue la enfermedad de doña Ana Josefa Misa, que era su esposa. Doña Ana enfermó y el Hospital San Juan de Dios no podía hacer nada por ella porque no tenía ningún tipo de avance tecnológico ni medicinal para poder pues como llevar a cabo una curación de vida. Y era algo pues que parecía muy irónico, pues era una persona que tenía muchísima plata pero no podía hacer nada en ese momento. Y también la sensibilización social que manejaba pues tenía demasiados empleados y tenía que brindar de alguna forma como un bienestar entre ellos para que así las empresas funcionaran. La organización la adaptó más como en la parte en donde ya deciden crear el hospital, el proyecto ya se concreta y le dan como un cuerpo y asimismo un nombre a este hospital. Se crea una junta directiva donde ya se forma legalmente la empresa con apoyos económicos, donaciones del gobierno, donaciones de empresas públicas, asimismo también tuvieron donaciones del sector privado, de bancos, de personas que eran millonarias. En cuanto a la dirección, lo asocio con ya la ubicación del hospital como tal, la conformación de los grupos especialistas médicos, o sea, lo poquito que tenían en ese momento fue como una conformación y llevarlos a todos como a una reunión. Estos médicos eran los médicos que anteriormente trabajaban en el Hospital San Juan de Dios y también se comenzaron a crear dependencias. La primera dependencia que se creó fue la del manejo del cáncer. Entonces empezaron a crear pequeñas dependencias para poder empezar a investigar con base en las diferentes enfermedades. Se especializan los doctores y asimismo se comienza a trabajar con estudiantes y se cambia de la medicina francesa a la medicina americana, que es una medicina donde la principal razón de ser es la enfermedad, ¿cierto? Porque buscan la forma de curarla y pues con base en esta ya es como buscar la estabilidad de la persona. El control lo veo más como en la parte donde constantemente ellos monitorean el desarrollo y los avances de las tecnologías del hospital. Se crea una corporación que genera ingresos para poder ellos continuar con sus avances y sus investigaciones científicas y asimismo continuar atendiendo pues como a los menos desfavorecidos, ya que este hospital siempre se ha caracterizado por eso, por atender a personas pues que no tienen un sistema de seguridad social. Y se modifican convenios para poder facilitar la autonomía de gestión independiente, dirección, función, proceder, autonomía, para que los médicos y los investigadores puedan como evolucionar en esto.
La otra historia que escogí es la de Levi Strauss, que es la de los jeans Levi's. Esta comienza con Levi's con su padre, son grandes comerciantes, entonces empiezan a viajar, creo que es por toda Alemania, y comienzan pues con un legado familiar. Su padre se muere, sus hermanos viajan a Estados Unidos y él sigue en Alemania. Él queda a cargo de su hermana y de su mamá, entonces económicamente la situación se pone súper dura. Sus hermanos le dicen que vaya a Estados Unidos, que allá todo es mejor, y dado la escasez de dinero, toma la decisión de viajar y viaja a Estados Unidos, viaja a Nueva York con su familia, su madre y su hermana, y se va a ir con sus hermanos. Comienza a capacitarse y aprender mucho como en la labor del vendedor. Y así comienza a trabajar con sus hermanos que venden diferentes tipos de mercancías. Un tiempo más adelante viaja a San Francisco. En San Francisco se descubren unas minas de oro y esas minas de oro hace que el comercio explote de una forma eh, increíble. Entonces él 5 años después decide viajar finalmente a San Francisco, toma una decisión con sus hermanos de que viaje a San Francisco para poder ampliar un poco su mercado. Viaja 5 años después de que las minas de oro se descubren, entonces en este tiempo ya todo está un poco más calmado y puede hacerse pues como una mayor inversión en cuanto a negocios. Y apoya mucho pues a sus hermanos como en la venta de mercancías y demás enseres. Con el tiempo crea su propio negocio en San Francisco, donde él comienza el intercambio de mercancías y suministro de telas como la seda y la lona. Sus hermanos de igual forma le siguen enviando cargamentos para que pues él siga vendiendo, pero él por aparte maneja pues su propio negocio también. Se cruza con Jacob Davis, que es uno de sus mejores clientes de telas. Este hombre es un confeccionista y él le compra muchas telas a Levis. Con el tiempo se da cuenta que las telas son muy buenas, pero que la calidad de la costura no es tan buena. Entonces los jeans se empiezan a dañar, se empiezan a deteriorar y la gente le empieza como a exigir de que si no va a hacer productos buenos, pues que no le van a comprar. Busca una forma, Jacob busca una forma de poder como darle más calidad al tipo de costuras y se inventa el hecho de ponerle un remache de cobre donde inicia la costura de cada pieza, entonces donde están los bolsillos, donde está la costura de la cintura, haciendo esto que el pantalón sea mucho más fino. Esta idea funciona, pero no la puede implementar hasta que no tenga una patente. Tampoco tiene dinero para hacer la gestión de la patente. Entonces se asocia con Levis. Levis siempre ha sido comerciante, ante todo un comerciante, y decide asociarse con él por esto, por la ética y por la reputación que ha tenido de buen comerciante. Se asocian y Levis logra que la oficina de patentes le dé la patente de los remaches. Inicialmente le pone mucho problema, pero bueno, más adelante le dan la patente. Y así siguen, se hacen una sociedad y comienzan con la fabricación de los jeans tejanos que manejaban ellos. Manejan telas, comienzan a manejar telas como el algodón y el denim, para darle pues como un aire nuevo a este tipo de proyecto que están emprendiendo y hacerlo no solamente unos jeans para los trabajadores, sino también como para el día a día. En cuanto a la dirección, lo asocio más como en el buen manejo del personal y la confiabilidad que tenía Levis. Era demasiado generoso, era muy informal con sus empleados, pero asimismo tenía pues una gran exigencia en cuanto a la hora de la labor. Hacía demasiadas donaciones y hubo un tiempo en que le otorgó a sus sobrinos puestos y responsabilidades en cuanto a la empresa. Nunca tuvo hijos, entonces sus sobrinos fueron como sus herederos. Sus sobrinos llegan a reforzar el proceso de la organización y la planeación y refuerzan con el marketing y la modernización de la marca, creando pues como ya un logo más estandarizado, publicidad donde demuestran que los jeans realmente son jeans demasiado finos que ni con la fuerza de 2 caballos a los lados se pueden romper, y de ahí es de donde sacan pues el logo. En cuanto al control, está el registro de nueva marca. Luego de la Segunda Guerra Mundial hacen una marca nueva, que es esta parte de acá, ellos la llaman el Águila de la Libertad, creada pues después de la Segunda Guerra Mundial. Jeans que se comienzan a usar demasiado y que tienden a ser de muy buena calidad.
Luego está la creación de nuevos diseños, dándole moda y calidad. En el 18 de abril de 1906 sufre un terremoto donde está su oficina principal. Ya para este tiempo ha muerto Levis, pero sus sucesores, que son sus sobrinos, deciden reconstruir la empresa, la empresa y seguir en pie con el proyecto. Tenían opción de simplemente dejarlo, dado que tenían mucha plata, pero realmente decidieron reconstruirlo y acabar como con las adversidades y seguir. Google, sus fundadores, se inicia como un motor de búsqueda basado pues como en intenciones, en que la persona está buscando y él ya está adivinando qué es lo que quiere la persona. La planeación la asocio con la misión de la creación de un motor de búsqueda perfecto, que sería como la inteligencia artificial. Creación del primer motor de búsqueda con piezas de ordenadores sueltas y algunas piezas prestadas. Pues estas piezas eran prestadas de la universidad en donde ellos estudiaban. Estas dos personas que crearon Google son estudiantes de la misma universidad y la misma carrera. Buscan una financiación por la falta de dinero y así logran crear el primer motor de búsqueda. Todos los recursos los cogen de la universidad en la que están como en la parte científica, entonces empiezan ellos a utilizar este tipo de recursos que la universidad les ofrece. Más adelante abandonan la universidad para tener tiempo de crear su propia empresa y ponerla como en marcha, pero siguen yendo pues como a clases de informáticas para seguir nutriendo conocimientos. En cuanto a la organización, está la creación de la empresa. Deciden crear la empresa, incluso obtienen pues como su primer empleado, que es también otro estudiante de informática, que les ayuda pues como con sus conocimientos y sus bases. La primera sede es en un garaje, luego con el tiempo van obteniendo más empleados. Estos empleados asimismo eran inversionistas, entonces todos tenían pues como capital invertido en esta sociedad. Al principio era una sociedad que no daba mucho, pero que igual era una sociedad que tenían como en proceso. Se expanden y se trasladan a centros de oficinas, buscan más inversionistas y se hacen pues cada vez más popular. Dejan de utilizar en su plataforma solamente el texto y comienzan a incluir imágenes y movimiento para tratar de no distraer a las personas. Crean la plataforma de Gmail, anuncios personalizados, publicidad, aprenden a manejar plataformas y a los empleados de acuerdo a las costumbres. En este caso, por ejemplo, está la comparación de China y Estados Unidos, que son dos costumbres totalmente diferentes y asimismo ellos tienen que manejar como su personal. En cuanto a la dirección, está la decisión que toman ellos y los inversionistas de buscar un presidente. O sea, la empresa ya crece y necesitan un presidente y buscan a Eric Schmidt, que realmente pues es una persona muy reconocida en ese tiempo. Están muy enfocados como empresa en que la creatividad sea en cada empresario por individual. Cada persona tiene una creatividad individual y crean un sistema muy bueno, que es un sistema que ellos llamaron el 20% del tiempo. Este 20% del tiempo significa que la persona que trabaje para ellos implementa su tiempo laboral, implementa el 20% para desarrollar sus propias ideas, las cosas que a ellos les parecen, no lo que la empresa les está imponiendo a hacer, sino lo que a ellos mismos les parece. Y así logran realmente que la plataforma avance demasiado. Y el control está en cuanto a todas las adversidades que tuvieron que solucionar. Casi todas fueron al inicio, aunque el control es como la final de los ciclos. Realmente todo esto les pasó al inicio. Lo que es el escaneo y la digitalización de libros tuvieron demandas por la violación de derechos de autores. Google Noticias tuvieron guerra con los medios impresos. YouTube tuvieron guerra con la industria de la música y la televisión. Las fotografías que ellos ponían en sus mapas, los defensores de la privacidad no estaban de acuerdo con ello. Censuraban mucho su información cuando empezaron como en el mercado de China, y dado a un ataque cibernético que tuvieron, decidieron no censurar más la información, si China le parecía bien y si no, también. Y también tienen en cierto periodo como un gran problema con el Estado, ya que el Estado, en este caso pues Estados Unidos, les exige no privacidad, o sea que ellos tienen que tener acceso. Estados Unidos tiene que tener acceso a toda la información de sus usuarios y ellos pelean contra esto. Ellos están de acuerdo en que la información sea utilizada cuando sea necesario y bajo ciertos parámetros, porque de cierta forma ellos le tienen que dar a sus clientes, a sus usuarios, la seguridad y la veracidad de que realmente es una plataforma privada.
Esto fue por lo que analicé de las tres empresas, me pasé los 10 minutos, pero bueno, realmente creo que es mucha información y todos abarcan estos procesos que realmente pues son súper importantes. Muchas gracias y hasta luego.